Bueno, hola, profe. El día de hoy le venimos a exponer un poco acerca de la síntesis del hidruro de magnesio para el almacenamiento de hidrógeno. Mi grupo está conformado por Ana Sofía Reyes, Ricardo Gómez y mi persona, Vanessa Ortega. Vamos a hablar primero pues un poco de introducción, contexto, la naturaleza del material, de las propiedades, el proceso de síntesis o manufactura de las partículas, la conclusión y las referencias. Entonces, para empezar, realmente nosotros sabemos que el mundo está avanzando hacia la consecución de los objetivos que propone la ONU hasta el 2030, con unos indicios muy buenos acerca de la energía que se está volviendo un poco más sostenible y ampliamente disponible. Sin embargo, debemos nosotros pensar cómo podemos producir los combustibles un poco más limpios y seguros a través del desarrollo de tecnologías para expandir el uso de la energía renovable, no solo en la parte eléctrica, sino también, por ejemplo, en el sector transporte. Entonces, si podemos generar, por ejemplo, energía asequible, que sea pues limpia, ¿sí? eh, donde empleemos tecnologías no contaminantes, ¿cierto? Podemos estar cumpliendo incluso con 4 objetivos muy fundamentales. Además, adentrándonos un poco en el sector transporte, que es de nuestro interés, se sabe que en el mundo se consume altas cantidades de energía. La EIA reporta que realmente se consume carbón, gas natural, petróleo y de último están las energías renovables. Y gran parte de esta genera una gran contaminación de dióxido de carbono. Y la EIA también reporta en este gráfico de distribución que el sector transporte produce un 20% de este dióxido de carbono y estos porcentajes se ven reflejados de manera similar en los países desarrollados y los países en vía de desarrollo, como lo es Colombia, donde estas emisiones han venido en aumento al pasar de los años. Entonces, para disminuir estas emisiones se han planteado diferentes soluciones, donde se encuentra que podemos hacer vehículos eléctricos a partir de gas licuado, de gas natural comprimido, de gas natural licuado, de biocombustibles o de hidrógeno. Y nosotros queremos resaltar que el hidrógeno es el que vemos más allegado a la realidad que vivimos actualmente, donde podemos llegar con nuestro automóvil a una estación y llenar el combustible, solo que en este caso el combustible va a ser hidrógeno y el único gas de escape que va a tener es el agua. Entonces, el almacenamiento de hidrógeno realmente se puede dar por medio de 2 métodos. El primero va a ser a partir de baterías y el segundo a partir de porcentajes de combustible. Y dentro de estos polvos que se pueden usar en las baterías, la nanotecnología ofrece una gran solución, que es el empleo de partículas de hidruro de magnesio que poseen características y propiedades que vamos a explicar posteriormente, que son muy interesantes en esta. Entonces, si continuamos mencionando las características del hidruro de magnesio que lo hacen especial, tenemos, por ejemplo, que encuentra una densidad muy baja a comparación de los otros, así como vemos la tabla de los otros combustibles, y que su demanda ha venido aumentando desde 1975, pero presenta ciertas problemáticas, por ejemplo, las temperaturas de disolución del mismo hidrógeno, que limita termodinámicamente el sistema. Bueno, entonces sobre las propiedades tenemos primero lo que es la naturaleza del material, ya que pues el hidrógeno y el magnesio están unidos por un enlace iónico, que pues de esta manera es que se forma el hidruro metálico. Además, su masa molecular es de 26,3 gramos sobre mol, tiene una apariencia de polvo cristalino de color blanco en estado sólido a temperatura ambiente y además pues tiene una baja densidad de 1,45 gramos sobre centímetro cúbico, lo que facilita el almacenamiento del mismo. Bueno, entonces sobre la morfología tenemos a las estructuras 3D, las cuales presentan cambios cinéticos, pero los termodinámicos no son significativos, mientras que en las estructuras 2D tenemos lo que son las películas del gas que presentan cambios tanto cinéticos como termodinámicos, y sobre las estructuras 1D tenemos que pues estas presentan pues cambios tanto en la cinética como en la termodinámica, pero tienden a cambiar de estructura a una 2D debido a que son muy inestables. Ya en el caso de la 0D pasa algo muy parecido, hay cambios cinéticos y termodinámicos, pero estas tienden mucho a aglomerarse y a depender de lo que es la matriz, por lo cual entonces pues las estructuras 2D son las mejores para el almacenamiento de hidrógeno. Si bien ahora conocemos la estructura tetragonal de nuestro hidruro, esto nos permite relacionar la alta energía superficial que ésta posee. A medida que las dimensiones de las partículas se reducen, la relación superficie-volumen aumentan proporcionalmente. La termodinámica generalmente asegura que las facetas de los cristales evolucionen para tener energía superficial más baja durante el proceso de crecimiento del cristal. Para un hidruro metálico, como el hidruro de magnesio en nuestro caso, la energía superficial aumenta con una densidad creciente de enlace. Además, se ha demostrado que los planos de alto índice que tienen una gran densidad con una alta reactividad necesaria para una alta actividad catalítica. Entonces, con el fin de mejorar pues, el rendimiento de deshidrogenación del hidruro de magnesio, se agregan un mayor número de vacantes a la estructura, por lo que se adicionan muchos artículos del estado del arte, titanio, lo que hace que la estructura cristalina cambie de FCC
y que por lo tanto la temperatura de absorción pase de unos 400 grados centígrados a unos 277 grados centígrados. Bueno, como primer proceso de manufactura tenemos lo que es la molienda de bolas en húmedo, que en este proceso se puede reducir mucho más el tamaño de partícula en comparación con la molienda en seco. Además, se puede lograr una mejor distribución de tamaño y disminuir la oxidación del magnesio mediante el solvente, ya que este lo que hace es reducir la exposición de las partículas pues a la atmósfera. Además, con la molienda en húmedo se puede aumentar también lo que es la velocidad de absorción y de desorción del hidrógeno, disminuir la energía de activación pues, de ambos procesos, también acelerar la velocidad de reacción y asimismo generar una mayor porosidad y mejorar lo que es la cinética de reacción de absorción y de desorción del hidrógeno. Bueno, entonces el proceso de la molienda de bolas en húmedo comienza con la síntesis de la solución y para esta se escoge una concentración de 20% peso-peso de magnesio y el resto de THF, el cual es el solvente. Además, se establece una cantidad de polvo de magnesio de 6 gramos y tanto el polvo de magnesio como el THF se añaden a un matraz de vidrio y se mezcla la solución para garantizar pues, una distribución uniforme. Además, entonces todo el proceso se realiza bajo condiciones de atmósfera inerte, como pues es el argón, para evitar lo que es la oxidación del magnesio. Se utiliza un tiempo de agitación de 4 a 8 horas y también pues, se realiza de una temperatura en un rango de 0 a 25 grados centígrados, aunque pues esta varía dependiendo pues que a mayor temperatura pues también hay una mayor velocidad de la reacción. Y asimismo entonces se utiliza una velocidad de agitación de 500 a 800 revoluciones por minuto para asegurar que pues se mezcle tanto el magnesio como el THF y pues el THF es este que se observa acá, mientras que pues este en la figura 18 en la 16 es comparado con un solvente que es no polar, en el cual pues se observa que el THF al ser un solvente moderadamente polar tiene una mejor estabilidad y también presenta una mejor distribución de tamaño al realizar el proceso de molienda de bolas con el magnesio. Bueno, luego de esto, entonces la solución se introduce dentro de cada uno de los viales de acero inoxidable. Cada vial contiene lo que son 29 bolas de molienda de acero inoxidable de 10 milímetros de diámetro y de 4,10 gramos. Antes de introducir estos viales en el molino, lo que se hace es introducirlos pues primero en una Glowbox. Para purgar el aire, en primer lugar, lo que se hace es abrir la cámara exterior de la Glowbox y luego se introduce el material al que se quiere aplicar el vacío. Luego ya entonces se cierra la compuerta y se purga la cámara exterior con una máquina de vacío que genera una presión negativa de hasta 20 bar. Y a continuación se insufla el argón hasta una presión de 0 bar. Entonces esta acción se repite 3 veces y por consiguiente entonces los viales se introducen en el interior del molino planetario y se realiza lo que es pues un proceso a una velocidad de 200 revoluciones por minuto por 2 horas en la atmósfera de argón y pues con un descanso de 5 minutos para evitar el sobrecalentamiento de la muestra. Entonces ya finalizada la molienda, los viales se retiran del molino y se introducen nuevamente en la Glowbox. Además, entonces se utilizan unas pinzas y un recipiente de plástico para recoger las bolas en el interior de cada vial y también pues facilitar la extracción de la molienda. Por otra parte, entonces como los efectos de los diferentes parámetros tenemos que el tiempo de molienda, que a mayor tiempo de molienda pues una mayor cantidad de impactos. Asimismo entonces a mayor velocidad de molienda una mayor transmisión de energía a la solución y entonces en consecuencia hay un aumento de la temperatura en el interior del vial. Por otra parte entonces a mayor temperatura pues esto implica una mayor difusión entre partículas y un mayor crecimiento en el tamaño de la partícula también. Y asimismo entonces esto puede afectar al agente de control si está en estado líquido. Por otra parte entonces las bolas son del mismo material que el vial para evitar el desgaste por diferencia de durezas y un mayor diámetro implica un mayor impacto y una menor fricción con el polvo. Y por otra parte entonces se utiliza una atmósfera de gas inerte para evitar la oxidación durante el proceso. Bueno, ahora bien, además del proceso de molienda de bolas, también se encuentra en la literatura que se puede obtener el hidruro de magnesio a partir de la descomposición de un precursor de organomagnesio. Entonces, ¿qué se plantea como síntesis? Primero, pues se tiene una solución de dibutil magnesio a 1 molar sobre heptano. Entonces, se encierra sobre una atmósfera de argón durante toda una noche para evaporar el heptano y genera un precipitado blanco en una suspensión que se somete a un horno caliente a 250 grados centígrados para permitir la descomposición térmica del dibutil magnesio. Entonces se forma el hidruro de magnesio por debajo de 2 megapascales de presión de hidrógeno y se reporta además que para optimizar las condiciones de síntesis se realiza en este artículo polvos de hidruro de magnesio a partir de 250 grados centígrados durante 3 tiempos, 1 hora, 2 horas y 30 minutos bajo una presión de 2 megapascales y obtienen una ventaja muy importante que es el control de la forma que obtienen. Entonces se reporta, como vemos aquí, que las partículas de su forma y su morfología se modifican cambiando el tiempo de síntesis de las mismas. Significa que se necesita un periodo largo de síntesis para poder hacer este cambio de morfología. Como se muestra en la primera figura, realmente el tiempo de síntesis más corto de 30 dio como láminas, nanoláminas rectangulares y algunos agregados. Ya la segunda, que viene siendo la de 2 horas, generó como estructuras de varillas
y la mayoría de estas nanopartículas de magnesio tenían una forma rectangular con una estructura de cáscara. Esta cáscara se asocia a óxidos de magnesio, MgO, y estos MgO son asociados a que realmente la partícula se oxida, lo cual no es tan conveniente. Las imágenes también reportan pues, que a las 2 horas resultados de desorción térmica demostraron 250 grados centígrados, es decir, la menor a mayor tiempo, menor pues, temperatura de desorción del hidrógeno. Y los cambios de morfología después de ciertos ciclos, en este caso de 8 ciclos de hidrogenación y deshidrogenación del hidrógeno, pues muestran una disminución en la temperatura pues, de la misma. Y pues se cambia, pues ya no tenemos tantos agregados debido al mismo aumento y cambio de la morfología rectangular. Estos procesos de manufactura ya mencionados se utilizan en diversas aplicaciones, tales como la fabricación de aleaciones de magnesio, pirotecnia, industria espacial. Estos procesos de manufactura ya mencionados se utilizan en diversas aplicaciones, tales como la fabricación de aleaciones de magnesio, pirotecnia, industria aeroespacial, industria electrónica, industria farmacéutica, donde estas aplicaciones se recopilaron de la herramienta de Scopus. A su vez, en las últimas décadas, el hidrógeno de magnesio ha recibido una extensión creciente debido a su importante papel como vector de energía para el almacenamiento de hidrógeno, donde en el documento que vemos en pantalla se resume la estructura cristalina junto a la síntesis, en este caso por molienda de bolas, para la preparación de este hidrógeno de magnesio y su prometedor avance en este almacenamiento de energía. A su vez, teniendo en cuenta el estado del arte y diferentes artículos, se recopilaron los resultados de síntesis, de esta síntesis donde se resalta estructura PCCC, donde se mejora la cinética de deshidrogenación y de hidrogenación, tamaños de partículas de 8, 10, 40, 50, 60 nanómetros, porcentajes de peso que oscilan entre 6.77 y 7.64, y a su vez temperaturas de 300 grados centígrados en tiempos de 15 a 29 minutos. Sin embargo, la aplicación práctica del hidruro de magnesio para el almacenamiento de energía aún se ve obstaculizada por su cinética lenta, su poca estabilidad de ciclos, etc. Pero para el almacenamiento de hidrógeno se hace hincapié en alterar esta cinética y la termodinámica del hidruro de magnesio mediante ya sea la catalización, la aleación, el nanodimensionamiento y la composición, las cuales son eficaces para modular el rendimiento de deshidrogenación e hidrogenación del hidruro de magnesio. Y ya por último tenemos las siguientes conclusiones, donde la síntesis de hidruro de magnesio como fuente de almacenamiento de hidrógeno se presenta como solución a la gran cantidad de contaminación que se ve en el mundo por el sector transporte. Su baja densidad, capacidad de control de tamaño y forma de este hacen posible que pueda reducir las problemáticas térmicas en sistemas de almacenamiento de hidrógeno. La importancia de la molienda de bolas en húmedo radica en la mejora de las capacidades de almacenamiento, al igual que se disminuyen las temperaturas de absorción y desorción, por lo cual se debe tener en cuenta un solvente que brinde mayor estabilidad, además del manejo de diferentes parámetros como el tiempo y la velocidad de molienda. Dentro de los beneficios que presenta la síntesis a partir del precursor de organomagnesio están la disminución de la temperatura de absorción del hidrógeno, el control de su forma, con la obtención de partículas 2D, partículas rectangulares. Y por último, para aplicaciones de almacenamiento, el emparejamiento de estos hidruros de magnesio o hidruros metálicos a base de magnesio con otros metales se ha mostrado prometedor en resultados experimentales y simulaciones numéricas, donde se evidencian mejores resultados en estructuras PCC, temperaturas de deshidrogenación de más de 300 grados centígrados y diámetros entre 8 y 50 nanómetros. A continuación, las referencias, y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.